Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos un tema, y nuestro tema es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos cubriendo el libro a los Efesios. Y pues como en Efesios capítulo 5 vemos ahí un asunto ahí desde el versículo 22, ¿verdad? Hasta el 32 prácticamente fue donde cubrimos, ¿verdad? En realidad, el aspecto matrimonial tiene muchos detalles. Entonces es un asunto que pues ahora estamos tratando de tocar algunos puntitos extras, ¿sí? En cuanto al asunto matrimonial. Digo, estamos haciéndolo de acuerdo aquí con capítulo 7 de Primera de Corintios, ¿verdad? Ahorita estamos en capítulo 7 y vamos a cubrir del verso 17 en adelante, pues. Dice así: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande. Así ordeno en todas las iglesias. Wow. Digo, estos eran ya, o sea, Pablo estaba diciendo cosas, pues cosas prácticas realmente, ¿verdad? Fue llamado uno de cierta manera, dice Pablo, así permanezca. Dice, y así ordeno en todas las iglesias. Y luego pone ejemplos, ¿verdad? Fue llamado a alguno siendo circunciso, no se haga incircunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Si cuando te alcanzó el Señor, ¿verdad? Pues estabas circuncidado, pues está bien. Si te alcanzó el Señor y no estabas circuncidado, pues está mejor, ¿verdad? O sea, no tienes que circuncidarte ni hacer nada. Pablo dice aquí en versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Wow. Digo, tremendo Pablo, ¿verdad? Digo, porque realmente, o sea, pues en realidad no son, pues son cosas que en realidad no deben de molestar al cristiano, ¿ve? Al cristiano, o sea, este, no se debe de, pues sí, o sea, eso no debería de ser esas son ordenanzas, hermanos, ordenanzas que surgieron después de que la ley fue dada. Entonces ya en ese sentido, mire, la ley tiene el aspecto ritual, ¿verdad? Y tiene el aspecto legal. Entonces, en este sentido, ¿verdad? El aspecto legal son 613 mandamientos. El aspecto ritual, básicamente, son tres cosas principales. Número 1, la circuncisión. Número 2, guardar el sábado. Número 3, o sea, la dieta de los judíos. Entonces, esas tres, pues podríamos decir que son columnas en el judaísmo, pero realmente, básicamente son las ordenanzas. Y pues Pablo está diciendo, ¿verdad? Que
si estabas circuncidado está bien, si estabas incircuncidado, pues también, dice, yo digo, está mejor, ¿verdad? Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Digo, otro punto que había, ¿verdad? O sea, era la cuestión de la esclavitud. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Es decir, fuiste llamado siendo esclavo, pues no te preocupes, ¿ves? Aprovecha tu condición de esclavo. Y claro que si tienes opción de hacerte libre, pues qué bien, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues aprovecha, vamos a decir, el estado en que fuiste llamado. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, si fuiste llamado siendo esclavo, pues eres libre en el Señor, ¿verdad? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, pues esclavo es de Cristo. Wow, Pablo está tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba este asunto, ¿verdad? De la ley ritual. Pablo toca el asunto con el asunto de la circuncisión, ¿verdad? Y luego también está el asunto de la esclavitud. Y Pablo dice que si fuiste llamando siendo esclavo, pues aprovecha ese, ese estado en el que fuiste llamado, ¿verdad? Si puedes hacerte libre, pues qué mejor. Si eres libre en el Señor, o sea, pues realmente eres un esclavo de Cristo. Pues digo, bueno, digo, Pablo, pues digo, era tremendo en todos estos asuntos. Luego dice el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fíjense, ese es un punto muy importante en el sentido de que, en realidad, cuando Cristo nos redimió, ¿ve? Él pagó el precio por usted y pagó el precio por mí. ¿Cuál es el precio que Él pagó por usted y cuál es el precio que Él pagó por mí? Su sangre preciosa. Redimir significa volver a comprar. Entonces, la redención de Cristo nos ha comprado de nuevo para Dios el Padre. El Señor Jesucristo ha pagado el precio por usted y por mí. Esa es la razón por la que Pablo en muchos versículos, o sea, él dice que es esclavo de Cristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, está diciendo, yo fui comprado por precio de sangre. Y está diciendo, no me pertenezco. Soy un esclavo de Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. No tengo opción de decidir nada. Solo soy un esclavo de Cristo. Con eso, prácticamente, pues diría Pablo, mi gozo está cumplido. Servir al Señor para mí es lo máximo. No tengo capacidad de decisión por mí mismo. Aun si pudiera liberarme, o sea, no lo quiero hacer. De hecho, un esclavo, le voy a decir, cuando era comprado así por precio, ni siquiera tenía derecho. Bueno, no tenía derecho a opinar, pero ni siquiera aún sobre su propia vida tenía derecho. O sea, por eso dice, si eres libre, pues de todos modos eres esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él nos redimió.
Él pagó el precio de su propia sangre para comprarnos a ti y a mí. Así es que maravilloso realmente. Digo, las versiones, vamos a decir así, para ya no decir esclavo, porque a lo mejor se les hace penoso, ¿verdad? Entonces las versiones traducen, o sea, Pablo, siervo de Jesucristo. Wow. Digo, y me doy cuenta porque cuando digo, usted anda en esto, ¿verdad? Simple y sencillamente en muchas iglesias se usa la palabra siervo, siervo. Y es como una gloria, ¿me entiende? Pero porque usan la palabra siervo. Digo, hasta cierto punto podríamos decir que pudiera ser igual, me explico, que esclavo, pero realmente esclavo está denotando la condición real. No tienes opinión, no tienes ni derecho a quitarte la vida tú mismo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Entonces, pero digo, pues, ¿cómo le quiero decir? O sea, para quitar quizá el término de menosprecio, ¿me explico? De decir, Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, la palabra griega para esclavo es doulos. Doulos. Se escribe doulos. D-O-U-L-O-S. Digo, así había un barco, ¿verdad? Que traía pues, muchos hermanos que querían servir al Señor realmente para predicar el Evangelio. Entonces, pero la palabra esclavo, doulos. Pablo, doulos de Jesucristo. No siervo, porque ya siervo, ya, ¿me entiende? Ya es como darle cierta categoría, ¿me explicó? O sea, esa es la manera en cómo se sobrevaloró el término, en vez de decir esclavo, siervo, siervo de Jesucristo. Wow. Entonces pues ya haga de cuenta que pues lo sube a uno también por las nubes, ¿ve? No, bueno, hermanos, pero no es así. Pablo era un esclavo. Era alguien que realmente había sido comprado por precio. Era alguien que iba cautivo en una procesión triunfante. Era alguien que como esclavo, él era un incensario. Y para muchos, al predicar la palabra, ¿me entiendes? El predicar la palabra era un incensario. Haga de cuenta, salía la frescura, el olor, la fragancia, ¿me explicó? De predicar a su Señor. Y entonces, ¿me explicó? Para unos era olor de vida para vida, pero para otros era olor de muerte para muerte. Y Pablo dice, y para esto, pues ¿quién tiene la capacidad? ¿Me explico? Pues solamente Dios, hermano, solamente Dios. ¿Me explico? Si alguien va a recibir, si alguien se va a abrir, pues depende de Dios. Y claro que también depende también mucho de nosotros en el sentido de orar, ¿ve? O sea, pues antes por ejemplo, puede orar usted antes de iniciar el día, ¿ve? Y puede orar por el que se le vaya a poner enfrente o por el que se le vaya a atravesar, ¿ve? Que realmente pueda recibir la palabra, que realmente pueda recibir al Señor y pueda ser realmente lavado con la sangre de Jesucristo,
comprado por la sangre de Jesucristo. Entonces, si eres libre, eres esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Amén.